Licenciado en Ciencias Políticas Fernando Ocampo. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Bueno, contame, Fernando, ¿cuál es tu óptica de las elecciones que se vivieron ayer en Chile, donde Janet Jara, por 3 puntos y algo, le ganó a José Antonio Kast, que van a disputar la presidencia en un balotaje el 14 de septiembre. Hay poca diferencia de voto y es la izquierda contra la derecha aquí. ¿Es así? Correcto. Los grandes portales de noticias internacionales hablaban, Oscar, de un conservador versus una comunista, el balotaje chileno. ¿Bien? ¿Cómo lo desglosamos? Como bien lo estás diciendo vos. Janet Jara, la oficialista, de tendencia comunista, y José Antonio Kast, del Partido Republicano, de tendencia de derecha, fueron los que llegaron al balotaje que va a ser ahora el 14 de diciembre del año en curso, ¿no? En Chile. Por otro lado, ganó con un 27%, eso quiere decir Janet Jara, casi 3.400.000 votos. Por otro lado, José Antonio Kast, con 3.100.000 votos, ganó también y pasaron al balotaje. La gran sorpresa acá fue el señor Franco Parisi, y tuvo casi un 19%, y con ello tuvo casi bastante repercusión. Las votaciones de ayer fueron para las elecciones presidenciales y también de la mitad de la Cámara de Diputados y de Senadores. ¿Bien? Por otro lado, Oscar, si quiere ganar Jara, porque si hacemos memoria en la historia, el 2020, cuando disputaron Kast y Boric esta situación, y llegaron al balotaje, el que ganó en la primera vuelta fue Kast, pero en la segunda vuelta ganó Boric y fue el presidente actual de la República de Chile. Para mí entender, esto fue un plebiscito y fue un batacazo para el gobierno oficialista de Gabriel Boric. La verdad es que no le fue muy bien en las cifras y en la estadística, como muy bien decía Oscar, porque si nosotros estamos contando, ellos querían algo un 35, 34%, 36%, y estaban vaticinando tener el oficialismo chileno, pero llegó a un 27%. Por otro lado, si sumamos todas las fuerzas, la verdad es que ahí tiene que sacar del centro. Tiene que sacar, esto lo habló en su alocución ayer la señora Janet Jara, tratando de recabar votos con Evelyn Matei, más de centro, y más de centro con el partido de la gente del señor Franco Parisi. También nos damos cuenta que si quiere ganar el oficialismo, tiene que irse más al centro. Por eso está buscando estos votos que te dije recientemente. Y por otro lado, la derecha iba fraccionada. Y con este asunto se tiene que aglutinar, se tiene que unir para poder ganar más. Kaiser, inmediatamente, el diputado Kaiser le dio la posibilidad a José Antonio Kast de que todos sus votos se fueran. Realmente es complicado decir que todos los votos se van para uno u otro candidato. Eso depende mucho de la gente y del pueblo cómo va a elegir en esta elección, que muy poco término, unas 3 semanas que va a haber de elecciones y de propuestas, claramente por un lado y por otro. Pero nos damos cuenta que la derecha y la izquierda están muy acentuadas en todas partes del mundo, especialmente los polos, pero actualmente en Chile está de esa manera. ¿Cómo vemos el tema en la parte exterior? Para San Juan, Argentina, nos puede ayudar. La diputación y senaturías que ganaron en la región de Coquimbo pueden ayudarle son de gente más de izquierda, ganaron en Coquimbo, puede ayudar. Pero el gobierno nacional, tanto de Milei como de Kast, si es que llega a ganar Kast según las matemáticas, y si vamos a las matemáticas, debería ganar el balotaje José Antonio Kast, podría haber una muy buena conexión entre ambos, que son conocidos entre ambos presidentes, si es el presidente José Antonio Kast, y podría cambiar un poco el tema bilateral entre Chile y Argentina en lo económico, en lo político y social, ¿no? Otra cosa que me ha llamado mucho la atención, y vos has de tener una información más precisa. Hace un tiempo, el presidente norteamericano Donald Trump ofrecía 50 millones de dólares para quien diera datos para poderlo en alguna medida detener o encarcelar al presidente de Venezuela. Pasan los días, aparece el presidente de Venezuela. Confirmame si es verdad o no que han llegado grandes buques rusos
al puerto de Venezuela para prevenir cualquier ataque norteamericano. Y hoy Donald Trump anuncia y dice que quiere mantener un diálogo con con el presidente de Venezuela. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, hay varios temas que desglosar respecto a lo que las preguntas y afirmaciones que está haciendo Oscar. Primero, el buque, es verdad que el buque Gerald Ford, que es el portaaviones más grande de la Armada norteamericana, se fue desde el Medio Oriente y llegó al Mar Caribe. Ese es el buque insignia que tiene Estados Unidos respecto al tema de operaciones militares. Y también es interesante entender que el día jueves, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, dijo que hay una nueva operación que se llama Lanza del Sur. Esa operación está en contra de los intereses del cartel de Los Soles, con la cúpula chavista, y bueno, de alguna otra forma los quieren aniquilar para que cambien. A ver, respecto al tema de los buques rusos, no es efectivo, no han llegado buques rusos que querrían hacer algún parate o algunas declaraciones que ha hecho Rusia desde Moscú respecto al tema con su aliado, pero si tú te das cuenta, los aliados no han hecho un movimiento de escuadra o mandarle armamento, cosas así, porque tienen totalmente bloqueado, hay un bloqueo completo naval respecto a Estados Unidos contra Venezuela. Entonces es muy difícil que pase una situación así de que llegue este armamento ruso. Por otro lado, nos asombramos también que los amigos o los países con amistades de Venezuela, son muy pocos actualmente, porque incluso hasta Chile, que es de izquierda, y gente de izquierda también como Brasil, lo ven como un régimen democrático el de Maduro. Entonces se está quedando muy solo. Y por otro lado, China, Irán, Rusia, no han, solamente con la escaramuza de dichos y entredichos de Rusia, no han hecho algo mayor. Puede ser muy peligroso, puede ser una escalada, puede llegar a haber una tercera guerra mundial si se inmiscuyen los países, por eso están muy prudentes hasta ahora de lo que está pasando. Hay tres conclusiones claras con esto, Oscar. Ajá. Primero, que hay una institución como el 89 en Panamá, ¿te acordás con Noriega? Sí. Pueden entrar y hacer una escaramuza, pero va a haber un daño colateral de civiles y militares muy fuerte. Dice que tiene, a ver, por un lado, déjame terminar este punto. Después, por otro lado, hay una aviación también tratar de bombardear quirúrgicamente, como lo ha hecho con Irán y con Siria, derrotar a los líderes insurgentes, ¿no?, del gobierno. Y por otro lado, lo que estás hablando tú, de esta salvoconducto que le quiere dar el gobierno estadounidense, porque, como bien decís vos, el fin de semana, asesores de el señor Maduro fueron a hablar a la embajada de Caracas, de estadounidense en Venezuela, para poder tener relaciones de conversación vía telefónica únicas entre ellos dos. En una visita el fin de semana también a Mar-a-Lago, su hogar de descanso de Donald Trump, él dijo, sí, yo no tengo ningún problema de escucharlo y hablar con él y todo, pero las cartas las tengo yo y las tengo en mi mesa. Yo sabría hacer qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante, y el cartel de los soles no se ha portado bien ni conmigo ni con Estados Unidos menos. Entonces, esa es la situación de rigidez que está viendo. Ahora, ¿cuál es cierto? Es que las Fuerzas Armadas venezolanas puedan estar para poder hacer una defensa en contra de Estados Unidos, que es el primer poderío militar mundial, y gente en el orden. A ver, la realidad es que se ve muy complicado, hay muchas cosas obsoletas, hay cosas que se pueden hacer, hay algunas bazucas, algunos aviones que están en desuso, algo que se podría hacer, pero una gran pérdida por Estados Unidos no pasaría si hay una guerra ahora con la gente desplegada. Para hacer una invasión se va a necesitar más de 500.000 personas, que obviamente no creo que va a haber una invasión, por mi lado. Pero por otro lado sí podría haber una operación quirúrgica, como te digo, con drones, con aviones, y esta situación del salvoconducto. El salvoconducto sería ir a países amigos, de poder irse a Cuba, a Irán, a China o a Rusia y quedarse allá. Porque recuerda que cada uno de los carteles, el señor Padrino López, el señor Diosdado Cabello, Darcy, la vicepresidenta, y el mismo Maduro tienen precio en sus cabezas de recompensa. Maduro tiene 50 millones de dólares en la cabeza de él. Entonces, hay muchas personas que quieren dejar este asunto, que ellos se vayan y dejen tranquilo al gobierno, y que haya una transición con el Mundo González Urrutia retornando exiliado desde España, con Corina Machado, que dijo el fin de semana que ojalá se puedan abrir los brazos para abrazar este contingente militar estadounidense que viene a liberarlo y que la democracia esté vigente. Por otro lado, las Fuerzas Armadas, creo que una vez lo conversamos en tu programa también, Oscar, ¿cuántos generales tiene actualmente Venezuela? Es
es el país que más generales tiene en el mundo. ¿Tú sabes que entre generales y almirantes tienen 2.000 personas? 2.000. Y se pone más blanco el organigrama hacia abajo, entre la segunda y tercera línea, te estoy hablando coroneles, mayores, capitanes, tenientes, etcétera, hacia abajo, son 2.000. ¿Para qué tenemos? ¿Se dan cuenta del nombramiento? O sea, Estados Unidos tiene 651 generales y es una potencia militar a nivel mundial. Canadá también son que tienen bastantes generales, y México, Norteamérica, pero no estamos hablando de 2.000. O sea, de 2.000 tendríamos que tener estos 4 millones de milicianos que según ellos están diciendo que hay en toda Venezuela si alguien entra por la parte terrestre. Que lo veo improbable, pero sería mucha repercusión en la parte de civiles. O sea, sería algo improbable a mi entender que Estados Unidos se metiera en un asunto así como un Irak o un Afganistán 2, ¿me explico? O sea, creo que no va a ser unas tropas de permanencia y de que hace ocupación, sino más bien van a tratar de salirse de esta situación y van a tratar de alguna otra forma tratar de mantener la paz y tratar de tener la conversación. Porque tú me puedes decir, bueno, hay 25.000 efectivos afuera en el Mar Caribe esperando que dé la orden Trump. Sí, es verdad. Han estado, se gastan millones y millones de dólares por tener estas tropas y estos acorazados y estos navíos por todos lados bloqueando. Es verdad, han estado dos meses así. Pero ¿por qué se está haciendo esto? Por una guerra psicológica que le está haciendo Trump a ellos. Estados Unidos ellos pueden esperar, tienen espalda, y por otro lado mandan el buque insignia, y ellos están diciendo, bueno, ya tenemos todo preparado, ahora depende de Trump cuando aprieta el botón y vamos para adelante. Ahora falta eso, nada más. Puede ser en hora o en día esta situación de Venezuela. Licenciado Fernando Campo, gracias por esclarecer a nuestra audiencia sobre estas situaciones confusas que se están viviendo en Venezuela. Y por otro lado, es claro tu pensamiento con las elecciones en Chile. Seguiremos observando lo que pase hasta que el 14 de diciembre sepamos quién ganó en Chile. ¿Te parece? Te mando un abrazo. Gracias a los radios que le escuchan. Gracias, Leo. Gracias, Oscar. Gracias, un abrazo.